tardes, estimados amigos. Encantados de estar nuevamente con ustedes en este programa de conversación, que se reanuda en mayo, el mes del mar, en un país de mar y de montaña. Tendremos varios temas para ustedes, entre otros, el tema de la radio, don Raúl, el tema de la radio. Nos eligieron, ¿eh? La radio de antes y la radio de ahora. Y la de siempre. En la de cuál estaremos nosotros, no sé dónde vamos a quedar. Mané, por su parte, va a hacer una hazaña. Va a poner a dos directores del cine chileno frente a frente en la víspera del Festival de Cannes. Ricardo Larraín y... Silvio Cayosi. Exactamente, Silvio Cayosi. No es fácil tenerlo frente a frente, ¿eh? ¿No te encuentran? No sé, se me ocurre que no es tan fácil. Lo que pasa es que mucha gente cree que son dos cineastas, ¿no es cierto?, rivales. Y la verdad es que son amigos. Íntimos. Trabajan juntos, ¿no es cierto?, en muchas cosas. Pero en todo caso, lo importante en esta conversación de hoy, en esta reunión de hoy, es que uno fue al Festival de Cannes en la quincena de realizadores, que es una quincena muy importante al Festival de Cannes. Y el otro, este fue Silvio Cayosi, con Julio, comienza en julio. Exacto. Y Ricardo Larraín, Raúl, con el entusiasmo, va ahora al Festival de Cannes. Julito, y como si fuera poco, al final... En la sobremesa. En la sobremesa. Nos eligieron también. Nos eligieron también. 10 años del programa de adulto mayor que empieza Teleduc. Chile va a tener mayores de 60 años en el... Es decir, los próximos mapas de la longevidad chilena son irritantes. Sí, irritantes. Qué bueno. Vamos a tener todos más de 60 años. Ya. Ya tenemos, ya. Ya los tenemos, Ya. exactamente. Así que nosotros nos adelantamos. Es parte de lo que le ofrecemos para hoy en este retorno, en esta conversación, ya está dicho, conversando en Canal 13, de vuelta con ustedes. Encantado, por supuesto. Julito, vamos a hablar de la radio de antes y de la radio de hoy, nada menos. Entonces, vamos a poner atención primero a unas cuantas imágenes que nos van a retrotraer en el tiempo, en aquellas épocas en que oíamos radio. A Galena, unos tremendos armatrostes que había, ¿no? Ahí están. Esta fue la primera melodía emitida radialmente en nuestro país. La noche del sábado 19 de agosto de 1922, Chile se convirtió en el tercer país del mundo, después de Estados Unidos y Argentina, en poner al aire una transmisión radial. Rápidamente llenó la intimidad del hogar con música, show, información, radionovelas o con el simple coloquio del conductor. Lejos de morir con la aparición de la televisión en la década de los 60, la radio demostró una gran capacidad de adaptación. Y parte de este proceso fue su expansión a la frecuencia modulada y el desarrollo del transistor. Hoy, en Chile, existen 14 millones de aparatos de radio. El 97% de las personas mayores de 15 años la escuchan. Y según las encuestas, sigue siendo una de las instituciones mejor evaluadas por los ciudadanos. En los últimos tiempos, nuevos acontecimientos preocupan a este medio. Por un lado, la acumulación de emisoras en manos extranjeras, como es el caso de la cadena colombiana Caracol, por ejemplo. Y por otro, la reciente desaparición de las radios Minería y Andrés Bello. El tiburón es todo. Hay inquietud en el medio. La radio vuelve a ser noticia. Ese anuncio que ustedes acaban de ver, silencio grabando, lo hemos heredado en la televisión, de la radio. También hay fuera del estudio un silencio grabando, porque ahora vamos a conversar con Soledad Zamorano, que es editora de Radio Sociedad Nacional de Agricultura y que si ustedes oyen radio, seguramente la han oído en las mañanas. En la gran mañana interactiva. Dígalo. La gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. Es. Y si ustedes han visto alguna vez el canal Rock and Pop y después han oído la radio y han estado con Iván Valenzuela, y después de haberlo leído en largas crónicas sobre discos con una memoria espectacular, es porque Iván Valenzuela, no sé desde qué edad empezaste a leer, porque sabes
más de discos que todos los que sabemos de discos juntos. Y entre ellos incluyo a Pablito Aguilera, que está aquí con nosotros también, que es director de Radio Pudahuel. En el caso de Iván, Iván es ahora recién nombrado director de programas de Radio Cooperativa, que en mis tiempos se llamaba Radio Cooperativa Vitalicia. Ahí donde usted debutó, Ahí en Santiago. Santiago, el año 40. Oye, Iván, ¿tú naciste dónde? ¿Qué ciudad? En Rancagua nací. Rancagua. ¿Tú? Yo nací en Rari, provincia de Linares. ¿Y tú? Yo en Santiago. ¿Y tú, Julito? Temuco. ¿Y Yo, usted? Lanco. Lanco. Así que somos todos provincianos, casi todos provincianos. Y Menos Soledad, la- menos la Soledad. Menos ella. Menos ella. Ella está representando a la capital. Bueno, ¿qué hacía la radio en aquel entonces? La radio galena dio paso a la posibilidad de que hubiera un transmisor de radio como ya existía en Estados Unidos. Y el Mercurio, con el ingeniero Sacié, don Enrique, optó por hacer una transmisión con los parlantes vueltos hacia la plaza Montbara, ¿se llama la plaza? Sí. Ahí. Y ahí empezó la radio. Esa noche empezó la radio, esa noche digo yo, cuando en esa época un fundo de 200 cuadras valía 600.000 pesos. Y las radios valían mucho dinero como para que la gente las comprara. Así es que las entidades como el Mercurio, todo esto está en una historia de la radio de Chile que hizo un viejo amigo de todos nosotros que se llama Isidoro Basis Launer, estupendo, y de ahí sale. La chilena consolidada del Pacífico y Radio Diario Ilustrado se unen y se forma la primera radio chilena. El primer cómico que sale al aire es Luis Rojas Gallardo, papá de Luis Rojas Miller, Monicaco. ¿Ves? Y entonces, el primer locutor tandero, antes decíamos tandea, este gallo. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Ese fue Jorge Echegoyen en Radio El Mercurio, a quien yo no tuve el gusto de conocer. Yo tampoco. Petty Moreno fue el primer locutor deportivo. Y tú cuentas, si quieres, una anécdota. Bueno, la debes saber, la de No, es que Toro Salvaje. yo no quisiera que acaparáramos nosotros el Por favor, programa, ahí. pero es vital lo que está contando Raúl, es vital. Pero él habló de la Plaza Montbara, ¿no es cierto? Claro. Así la gente para escuchar la transmisión de una pelea de Fernandito y Vilanzone en Buenos Aires. Fernandito excepcional, una lástima que no le tocara a la época de la televisión, cómo habríamos seguido sus combates, cómo se le habrían peleado los canales. A lo que voy. Petty Moreno no estaba en Buenos Aires en el Luna Park, estaba aquí, por supuesto, pero escuchaba Radio El Mundo o Radio Belgrano y había turbulencia esa noche, bueno, y la gente reclamaba, ya, pero miles de personas. Y se largó. Subieron al ring, bata blanca Vilanzone, bata azul Fernandito, primer round parejo, segundo Fernández, tercero Vilanzone. Generalmente ganaba Fernandito, que era ídolo allá. Ellos mismos le pusieron el eximio. Y terminó la pelea y dio empate. Usted ya se está riendo. Usted ya se está riendo. Y a los 5 minutos llegó el cable. Se había suspendido la pelea por más tiempo. Y esto es efectivo, es totalmente efectivo. Dio empate, porque daban empate generalmente cuando Fernández había ganado por 3 o 4 puntos. O sea que el pirateo no es nada nuevo. ¿Ah? El pirateo no es nada nuevo. Soledad, ¿cuál fue tu primera emoción en la radio? ¿Tú aprendiste en la Universidad de Santiago? Sí, estudié en la Universidad de Locución. Santiago. No, estudié periodismo. Periodismo. Y antes incluso de hacer la práctica, cuando estaba en segundo año de la universidad, tuve la oportunidad de llegar a la radio de agricultura. Y si hablamos de emociones, bueno, entrar ya era una cosa increíble porque cambiaba un poco el asunto de estar en la universidad a llevar a la práctica todo lo que uno podía estar aprendiendo. Pero yo creo que las primeras emociones fueron básicamente el hecho de que a través de la radio de agricultura, a quienes no lo escuchan les cuento, en la Gran Mañana Interactiva tenemos un pequeño espacio en que yo doy a conocer el informe meteorológico y agregamos un dato particular en que damos a conocer lugares como Lanco, Rari, en fin. Muchas gracias. Distintos lugares del país que no todo el mundo conoce. Mañana Entonces, tiene que ir Rari. sí, de todas maneras, no vamos a hacer mañana. Y lo más emocionante en mi caso fue que empezar a ver llamadas de gente que se preocupaba más que de las noticias que habíamos contado minutos antes o que venían después o del entrevistado, el senador, el ministro, era que cómo se
¿cómo se les ocurrió ir a este lugar? ¿Cómo me puedo ir? ¿En qué lugar quedaba? ¿Me puede contar los datos de nuevo? O sea, es un feedback impresionante. En cosa de 5 minutos uno dice y ya al segundo está llamando a alguien para un auditor para decir o Para expresar orientarse. sus sentimientos o decir que está a favor o en contra, en fin. Yo creo que eso es lo que más me excita, lo que más me gusta, me fascina de la radio. Soledad, ¿usted en la materia informativa es partidaria de los bloques cortos o del bloque largo que se usa ahora? Yo soy partidaria de un poco de ir mezclando, de ser más flexible. ¿Y de tener todo el día la noticia, todo el día? Lo que pasa es que también la gente quiere escuchar un poco más otras cosas, un poco más de compañía. Y por eso, así hincapié un poco en esto, hay muchos otros elementos en otros programas que son un poco más de compañía o de que hacen al auditor sentirse parte, como querer imaginarse lo que está pasando en el estudio. Esas cosas yo creo que le gustan mucho a la gente, más allá de la contingencia noticiosa, que muchas veces es muy importante. O sea, preguntarle a los auditores qué creen de la crisis energética, aunque ya nos tenga un poco saturados el tema a los periodistas, yo creo que es importante para ellos poder hablar. Una cortita. ¿Cuántas cartas recibes de chiquillas que quieren estudiar periodismo o ser locutoras en la Radio Agricultura? Muchas llamadas, nada cartas, todo. Pablito, por el sitio donde tú vives, ¿pasaba el tren? Por supuesto, yo siempre vivía al lado del tren. Incluso dormía con un pedazo de riel de almohada y un durmiente de colchón. No, en serio. En serio, sí. Tan metido lo tengo. Éramos muy aficionados a los trenes, conversábamos siempre, porque yo me subía a los trenes de carga Ya. en los lagos. Que eran muy bonitos, claro. Echaba la palanca para atrás y me dejaban tocar el pito, eso ya era la cumbre. Sí. Y entonces, ¿cómo saliste de ahí para venir a la capital? Bueno, la verdad es que yo nunca pensé que iba a trabajar en radio, ni en el periodismo, ni iba a ser animador, ni cosas así. Mis ideas cuando chico eran otras cosas, pero tenía mucha imaginación, porque siempre vivía en el campo y mi padre era ferroviario, por eso mi cercanía con los trenes. Entonces, la radio me gustó desde pequeño porque me acuerdo que estábamos en Ranguelmo, que es una estación que está en el ramal de Chillán a Concepción. No había luz eléctrica, así que esto de los apagones, la verdad es que no me extraña No es tanto. nuevo para ti, ¿eh? Claro. Entonces las viejas lámparas a carburo y las velitas era lo habitual para alumbrarse. Y ahí llegó la primera radio que compró mi papá, la compró en Chillán. Y era una radio a pilas. Pero la pila era una cosa así tremenda, que cuando se agotaba yo la desarmaba y eran pilitas chicas así que estaban todas. Y duraba 1 mes, 2 meses. Pero lo curioso es que llegaba gente de los fundos cercanos y gente, porque la estación era muy pequeñita, era netamente forestal, iban a escuchar la radio a la casa. Y estaban los radioteatros, Mireya Latorre, por ejemplo, de esa época estoy hablando, Emilio Gaete, que yo era muy pequeño, pero me daba cuenta que las voces eran excepcionales. Y por supuesto estaba Discomanía, entonces ya conocía a Raúl Mata y la parte deportiva que mi papá no se la perdía. Entonces era esa, pero esa radio que uno escuchaba así como que estaba lloviendo, porque claro, como era tan lejos de Santiago, Chicharreaba. y la escuchábamos en onda corta y estaba la antena así, unos tremendos... Suelta, con vientos. Claro. Ese fue mi contacto con la radio, porque yo no sé si de alguna manera me marcó, pero cuando lo recuerdo ya, lo encuentro que fue para mí un recuerdo muy bonito. Ya, pero ¿Y como soñó ese hijo de ferroviario con que iba a tener la sintonía que tiene ahora en Radio Pudahuel? La verdad es que nunca me lo imaginé, ¿eh? ¿No? Y ha sido ¿En muy serio? grato. ¿En serio? ¿En serio? En serio. Y fui disc jockey mucho tiempo y pasé al otro tipo de público más adulto sin darme cuenta. Fue una transición natural. Y lo bonito es que hace 13 años que estoy en Radio Pudahuel y afortunadamente a los 13 años hemos estado en primer lugar. O sea, es gratísimo y nunca me lo imaginé. ¿Y compites con la...? No, yo creo que no se compite, somos complementarios. O sea, Sí, la radio hay un complemento, es ¿no? complemento, En igual las que la entregas. cooperativa, por ejemplo, que curiosamente la primera radio donde yo trabajé en Concepción fue en la Radio Araucanía, que pasé a preguntar si uno podía trabajar con puras patas, nomás estaba en el liceo. Entonces me dicen, bueno, trabaja. Y me hacen meter al locutorio, y lo primero que dije en mi vida en el micrófono fue Cachito, que era un tema Cachito, ese Cachito que lo grabó Cachito Ricardo mío. Montaner ahora. ¿Qué te Exactamente. parece? Y lo Bueno, desanuncié. y Nat King Cole. Claro, Nat King Cole, exactamente. Pero yo tiritaba así porque tenía que decir Cachito. Y el control estaba totalmente curado en esa época. Oye, Iván nos falta ahora. nos Iván, falta Iván, es decir, con Iván tendríamos para un programa, porque es un hombre de televisión y de radio que está con 2 hombres de televisión, pero que somos hombres de radio fundamentalmente, Iván. En el fondo, radio o televisión,
¿Qué es lo que, Es que son qué es tan lo que más... distintas, son tan distintas las cosas. La televisión tiene tanta llegada, tanta capacidad de producción, está tan cerca de la gente. Pero la radio está cerca de la gente de otra manera. Yo creo que probablemente por el tipo de relación que hay entre, qué sé yo, el cerebro, las personas y el medio probablemente tal, se establece una relación tan particular, tan cercana de otra manera con la televisión. Y para la gente que estamos adentro de la radio, es tan distinto todo, es tanto más relajado, tanto más simple. Conversábamos antes de que empezara el programa con don Julio, tan sin ego que es la radio. Los egos no caen, los egos no funcionan ahí. En porque cambio, esto es un trampolín de vanidad. la televisión, lamentablemente, probablemente porque la imagen es una cuestión mucho más potente, provoca esa cuestión que a la larga hace que naturalmente las relaciones se pongan un poquito más tensas, tal vez. Y la radio tiene esa cuestión que es completamente distinta. Y tiene que es un cliché enorme, pero que tiene esa cuestión de la magia. Yo, cuando don Raúl le preguntaba a la Soledad cuál es su primera emoción, yo me puse a pensar, porque pensé que me iban a hacer la misma pregunta. Entonces dije, y mi primera gran emoción en la radio fue un día que estaba en el control, en el máster de la radio concierto, en la que yo hacía un programa muy chiquitito, que fue la primera cosa que yo hice en la radio hace mucho, en el año 1990, y... ¿Ya estaba Julián? Y sí, Julián. no, él no estaba, porque si no, no me hubieran dejado hacer lo que hice. Pero el control que estaba ahí me dijo, ¿queréis poner un disco? Pon un disco. Entonces yo agarré un disco, el que a mí me gustaba, y lo puse en el compact, y me dijo, ya, tenéis que levantar esta tecla y apretar aquí. Y yo, para mí fue como lo mismo que te pasó con Cachito, Claro. era la cosa más simple del mundo, pero para mí fue una catedral. Y cuando empezó a salir al aire, yo después me corrí, me fui a otra oficina y descubrí que ese disco estaba saliendo al aire. Era tu obra. Era claro, casi yo lo estaba cantando prácticamente. Una cosa Lo habías impresionante. hecho tú. Fue una gran emoción. Y esas cuestiones son... Hay una pregunta para los cuatro incluso. ¿Ustedes conciben una radio AM, FM, lo que sea, sin música? La pregunta es como el chanfle, ¿ah? Sí. Porque está imperando ya la otra modalidad de la radio hablada y conversada todo el día. En otros países es así, que uno cree que va a escuchar música y no escucha nunca música, y pasa una mañana entera, y aquí estamos cayendo en eso y se dice que ese es el futuro de las radios, sobre todo AM, en el limitado futuro. ¿Ustedes conciben una radio sin Sí, música? yo creo que es ¿Se puede prescindir de la Yo música? creo que es perfectamente ¿Y no posible. piensan en el auditor que quiere escuchar música? No, pues que la oferta es tan variada A ver. que hay auditores que desean escuchar palabras. No va a estar todo el día, ¿no? Pero esta cosa es como un rotativo, ¿no? La gente entra a la radio, se cambia. O sea, yo creo que nadie tiene un auditor cautivo así durante todo un programa o todo un día. La gente se va cambiando y por eso todo el mundo tiene referencias. Aquí cuando llegábamos le decían, por ejemplo, a Soledad, yo te escucho. La misma persona me decía a mí, yo te escucho, estamos en la misma hora. No hay nadie Escuchan fiel a y van. Claro, porque la gente, y es lógico, la gente se va cambiando. Yo creo que es totalmente válido el que haya una radio a lo mejor sin disco. Porque la música puede estar. Por ejemplo, puede ser una radio conversada, pero de repente llega un artista y se pone a guitarrear y es totalmente válido. Va a haber música, lógico, pero no va a estar el disco. O puede ser netamente informativa. ¿Se acuerdan ustedes de esa radio que daba la hora? Y era Cronos. la radio Cronos. Cronos. Y era la radio que tenía una tremenda sintonía, pero la gente se iba cambiando. Siempre alguien llegaba. En un momento quería saber la hora por A, B o C. Sabía y no después quieres saber la hora Claro. tanto rato. ¿no? Lógico, entonces si tú de repente te pierdes con la noticia, ¿qué estará pasando? Y te vas a esa radio que sabes que es netamente informativa. Yo creo que en este momento de segmentación que estamos viviendo, donde la oferta es variada, no lo encuentro tan alejado de la realidad. Fuera, además de la validez que da la fórmula de Estados Unidos y en otros países. ¿No se ha desvirtuado un poco la finalidad de la FM, que partieron precisamente porque casi no tenían propaganda y todo era música y muy Es que, buena ojo, música? Es que ojo, esa hay- finalidad yo Cuidado. creo que ahí había cursilería más que nada. ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, pero eso se lo digo después para que hablen los demás. Ah, bueno, no, es que es una opinión descarnada. Yo creo que Bueno, sí, voy a no sé si se desvirtúan las cosas. Lo que yo encuentro bueno es que haya mucha oferta, que el público tenga mucho donde elegir. En este momento en Santiago debe haber 25 radios FM. Exacto. Más o menos, Más o claro, menos. claro. Hay 25 opciones. Son casi 50 radios en total. Claro, solo en Santiago hay 25 opciones válidas. En Temuco, me decían, está copado el diálogo. O sea, porque hay mucha oferta. Hay mucha oferta para que la gente pueda elegir lo que más le gusta y pueda castigar y premiar lo que le gusta. Premiar lo que le gusta y castigar lo que no le gusta. Y eso me parece que es lo más válido de todo.
si se desvirtuó lo que en un principio fue, o si pasa lo que le pasó a don Jimmy Brown con la radio Andrés Bello, que él tenía un estilo y una manera y un pensamiento editorial sobre lo que era la música. Una radio que tuviera solo música clásica, que tuviera solo un tipo de publicidad, que no aceptara un tipo de publicidad distinta a la que él mismo consideraba que era la apropiada para sus auditores, que eso en un momento dado se tenga que terminar por una cuestión económica, no obsta, no implica que el resto de los que están haciendo radio estén haciendo una cosa salvaje, ni tirana, ni que esté esclavizada a los avisadores. Yo creo que todos estamos haciendo, me parece, lo mejor que podemos y lo más honesto que podemos, lo que pensamos que al público le puede atraer y entretener. Pero es triste, Pero lamentable en eso- que baje la cortina una radio como Andrés Bello. Sí. Por la cantidad y probablemente por la nobleza de su objetivo. Sin duda, Y música sin duda. chilena. Por ahí va la cosa. Sí, también era música chilena, Raúl. Por supuesto. Yo le decía eso, Yo creo que perdón. con la observación que hacen Iván y Pablo, es cierto, la oferta oferta variada es como lo más válido en estos momentos, pero creo también que si pensamos un poco en la radio tradicional, la radio un poco más antigua, se pierde, si el auditor está permanentemente cambiando, se pierde un poco esa intimidad de la que hablamos antes, esa intimidad entre lo que dice el conductor o el periodista y lo que está escuchando el auditor y que lo lleva a llamar a la radio, a opinar, a conversar con su familia sobre el tema que se está planteando. Yo creo que ese es un pero, el de la oferta, para la tradición, un poco por llamarlo así, de la intimidad entre la radio y su O auditorio. sea, lo inevitable es que hay que reconocer que hay mucha gente sola. Sí. Hay mucha gente sola en su hogar, sola. Está oyendo una voz sola. Tiene zapping para oír todas las voces que tienen 25 estaciones de Y radio. ni siquiera sola desde el punto de vista de la soledad, como como completa, persona. digamos, como persona. Porque también la experiencia del auto, en las ciudades grandes, la experiencia del auto es una experiencia individual. Y en general la radio es una experiencia individual. La televisión es más gregaria, hay gente que la ve sola, pero en general es como una cuestión de reunión familiar muchas veces, las noticias se ven juntos, los estelares, la teleserie, pero la radio en el auto es una Es más de uno, experiencia individual. Es más de uno. Ahora, en esa experiencia individual es donde los que estamos haciendo radio, que estamos todos incluidos, tenemos que tratar de cautivar el hábito. La radio es una cuestión de hábito, igual que la televisión, pero probablemente donde con mucha más fuerza hay que crear los hábitos. Y esos hábitos son los que uno crea sobre la base de la calidad, sobre la base de hacer cada día mejor las cosas. Si uno consigue eso y consigue involucrar al público, seducirlo, engatusarlo, por poner un adjetivo raro, un verbo raro, uno va a conseguir ese hábito. Es Y va a raro el conseguir verbo esa relación. engatusar. Claro. Sí, bien raro. Para eso, digamos, Claro, para lo que estaba tratando de decir. Lo que decía Julito adelante, que fue concedida en la radio FM, ¿cierto?, Sí. para un sistema. Yo creo que no fue tanto la concepción inicial, sino que el FM surgió un poco como un juguete de los radiodifusores. Como porque el celular. tenía un sonido, claro, como el celular en un momento Sí. dado, porque tenía un sonido muy bonito. Y de repente este juguete se dio con voces así muy engoladas, hablando todo así, todo grabado. Entonces yo siempre pensé, yo soy hombre de radio mucho tiempo, de AM, yo así, ¿por qué el FM es así tan muerto? Y hace 13 años, justamente fue la Pudahuel que rompió este cerco. Y bueno, y los dueños, en ese momento, Joaquín Blaya y Jaime Vega, me llamaron y me dijeron que fuera a hacer el programa que yo estaba haciendo en otra radio, en AM, en directo, en vivo y conversando con la gente. Y ahí empezamos la interactividad sin ponerle ese adjetivo. Pero de inmediato hubo una respuesta a lo que tú decías, o sea, el público estaba ansioso de esto, y es lógico si el FM es simplemente un sistema nomás, no tiene por qué ser así. Bueno, Alguna hoy día vez- está totalmente abierto. Alguna vez yo dije, y lo vuelvo a repetir, que la FM chilena se inspiró en Jimmy Brown. Y como Jimmy Brown hablaba... Pero él tenía sus chacoteos también, ¿no? No, sí, claro, tengo pues. un humor, pero siempre en ese tono grave. Se reía. Y la gente creyó que FM, Continental FM, todos tenían que ser FM. Era fan de ¿Por copia, qué? ¿no? Y entonces, como eso se terminó, y el maestro general de todo esto está ahora descansando en Viña del Mar, como era en su sueño, porque vendió su radio Intermezzo y vendió su radio Andrés Bello, lamentablemente. Entonces ahora todos sienten libertad para decir las cosas así como tú dices, Iván. Sueltos, sin tener que limitarse a la escuela tradicional que se había escrito. Cuando usted llegue a la FM, diga... Había una cosa así muy extraña, pero esto la verdad es que se rompió hace tiempo. Yo me siento privilegiado de haber sido el primero en realidad en FM, porque la radio La Clave partió antes con el disco en castellano. Ya tocar discos en castellano era una revolución Exactamente, en FM, entonces ¿de qué estamos hablando?
Y el año 86 exactamente empezamos a conversar con la gente en forma normal y natural. Ahora, esto que le pasa a las radios no es una cuestión marciana. O sea, esto le ha pasado a los diarios y esto le ha pasado a la televisión, porque los medios de comunicación tienen que estar al servicio de las personas y tienen que estar al servicio de las personas en el momento en el que viven las O sea, personas. tienen que ser vivos, ¿no? Claro, tienen que estar vivos. Si el Mercurio antes era hasta más ancho, lo encontraron, por ejemplo. Y la televisión, Es que adelgazó. este programa iba todos los días antes y ahora va los fines de semana. Y el noticiario, antes no partía con fútbol, ¿se acuerdan, no? Antes el fútbol iba en otro pedazo y ahora parte con fútbol. Y eso es porque los señores de los noticiarios dijeron, hagamos que esta cuestión para que le guste a la gente. Y en ese sentido los medios van cambiando. Bueno, perdón, antes la televisión era en blanco y negro, digamos, también. Los avances técnicos también hay que trabajé en blanco y considerarlos. negro. Trabajamos mucho. Trabajamos en blanco y negro. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a retirar un ratito para que Mané, le decimos cariñosamente, como ustedes saben, a María Inés Sáez. Ella va a hablar del cine. Va a hablar con Ricardo Larraín, que debe haber llegado, el director de cine, llegó, y va a hablar con Silvio Cayosi.